Senadora santafesina, María de los Ángeles Agnún. Hoy es un día que se ha vuelto clave. Por un lado, el peronismo recuerda los 10 años de esa desaparición tan temprana del expresidente Kirchner. Y por otro lado, y tiene que ver también con esto, a propósito de estos 10 años, ayer creo que sacudió el tablero político una carta que expresó vía tuit la ex presidenta y actual vicepresidenta, esposa de Néstor Kirchner. Estoy hablando de la doctora Fernández de Kirchner. María de los Ángeles, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Herminia, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué tenemos que tomar de esta carta que ayer se conoció vía tuit de la actual vicepresidenta? Bueno, la verdad es que hace tiempo que había sectores que tanto digamos opositores como oficialistas planteaban la necesidad de algún tipo de expresión de parte de la vicepresidenta, y me parece que fue muy contundente y que no hay que buscarle segundos mensajes, porque Cristina, si por algo se ha caracterizado siempre, ha sido por su absoluta sinceridad cada vez que se ha dirigido al pueblo argentino. Fíjate que ella plantea tres certezas en su carta. Una primera certeza en la que hace un análisis de los embates que sufre el presidente Alberto Fernández de parte de distintos sectores, ¿no? Y allí ella llega a una primera conclusión de que el problema en realidad no son las formas, porque en su momento, bueno, se le achacaba a Cristina la cadena nacional, la forma de hablar, el tono o el énfasis que ponía en sus alocuciones, y la verdad es que el presidente de la Nación tiene otro estilo, tiene un estilo distinto, y sin embargo estos embates no cesan, y en muchos casos se pronuncian o proliferan o se reproducen de manera realmente desconcertante en un momento donde debiéramos, digamos, tratar de agilizar o de afianzar el diálogo entre los distintos sectores en la República Argentina. Y cuando digo distintos sectores, no hablo solamente de los sectores políticos. Cristina habla en su conclusión, digamos, de esta carta que recuerda el paso de Néstor por la historia argentina, de la necesidad de un gran acuerdo nacional. Así que en realidad creo que esa primer certeza del problema no son las formas, sino que es el fondo, y en algunos casos vi el profundo antiperonismo de algunos sectores, ¿no? Que no se resignan a haber perdido las elecciones. La segunda certeza me parece que tiene que ver con fortalecer la autoridad del presidente de la Nación, diciendo: en la Argentina el que toma las decisiones es el presidente, vivimos en un sistema presidencialista, y la verdad es que me parece que esto contribuye a dejar en claro que es el presidente de la Nación el que gobierna y el que toma las definiciones. Y esa tercera certeza, que es: la Argentina tiene una economía bimonetaria y la solución es un gran acuerdo nacional. Bueno, y me quedo en esto, ¿no? En esto último, porque en realidad la presidenta creo que en esto logra el consenso de propios y extraños. Por supuesto que siempre va a haber un grupo tal vez marginal en que descrea, en que, bueno, no considere que este es el camino, pero creo que en esto hay una coincidencia ya desde hace mucho de la necesidad de acordar, porque la situación que estamos viviendo realmente es muy grave. ¿Qué posibilidades, y ahora apelo a usted como senador y con contacto estrecho con la vicepresidenta, qué posibilidades hay de que esto se implemente de alguna manera rápidamente? Bueno, yo creo que el presidente de la Nación ha mostrado una actitud de diálogo con todos los sectores políticos, sociales y económicos. Por supuesto que para ello hace falta no solamente la voluntad del presidente, sino también la voluntad del resto de los sectores, ¿no? De la dirigencia en su conjunto y hasta de los medios de comunicación. No nos olvidemos que Cristina Fernández plantea y habla de que todos los poderes económicos, los poderes políticos y los poderes mediáticos tienen que formar parte de un gran consenso nacional
para iniciar o reiniciar un proceso de reconstrucción de la economía argentina. El presidente en eso ha sido muy contundente, ha planteado en primer lugar que no va a ceder ante aquellos sectores que son los que pretenden empujar a la Argentina a las viejas recetas que han destruido el aparato productivo. Hay sectores que tratan de empujar hacia una devaluación y sabemos lo que significa una devaluación. El presidente lo ha manifestado hace pocas horas, planteando que en realidad una devaluación constituye o se erige en una fábrica de pobres, porque sabemos que después esos aumentos se trasladan a los precios internos y dificultan el proceso económico en el que él ha puesto el eje, que es en el del desarrollo del empleo, el desarrollo de la producción. Tenemos que pasar de un modelo que se funda en el sistema financiero a un modelo que se funde en el sistema productivo. Yo creo que han habido incluso, mire, hasta Pichetto se ha expresado en torno a la necesidad de avanzar a un gran acuerdo nacional, reivindicando las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en los últimos párrafos de su carta. Con lo cual yo creo que a lo que tenemos que ir es justamente a un proceso de profundo diálogo y saltear este problema recurrente que, más allá de los modelos económicos o políticos con los que podemos estar de acuerdo o no, ha tenido históricamente la República Argentina, que no es ni más ni menos que la restricción externa, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido me parece que es fundamental que podamos acordar, ¿no? Que se pueda acordar con los distintos sectores de la sociedad. De hecho, fíjese que la vicepresidenta hace un tiempo recibió a los miembros del Consejo Agroindustrial Argentino, ha tenido también gestos respecto de los distintos sectores económicos de la sociedad, y me parece que es un camino que ha iniciado el presidente de la Nación y que tenemos que fortalecerlo y acompañarlo. Senadora Sagnún, dos cosas. Por un lado, la voluntad de diálogo para la cual que ha mostrado el presidente, para la cual se necesita la anuencia de las oposiciones, pero hay algo, el que tiene que convocar es el presidente. Por supuesto, bueno, eso no cabe dudas de que es así, que es el presidente el que tiene que comandar en un sistema presidencialista como el nuestro ese gran acuerdo nacional. Me parece que el haber explicitado el absoluto apoyo a que el presidente avance en ese sentido no deja ningún lugar a dudas, ¿no? Ni a especulaciones, porque normalmente se hacen especulaciones sin el más mínimo rigor, ¿no? En este caso queda claro que la vicepresidenta acompaña al presidente en ese camino de la construcción de un gran acuerdo nacional, y eso me parece que es muy importante. Sí, un comentario al margen, ¿no? Diría, escuchaba a veces, hoy, porque fue realmente un sacudón, ¿no? Lo de ayer a la tardecita, algunos colegas diciendo que, que como una vicepresidenta iba a apoyar a su presidente. En realidad hay que leer toda la hoja. Exactamente. Porque de lo contrario pareciera que hasta debilita al presidente, pero sucede que la construcción que se realizó, la construcción política, que incluso en la carta la vicepresidenta lo explica. ¿Cómo sucedió esto? Si hoy, en el día de hoy, Cristina ayer aclara que no ha asistido a ninguno de los actos de conmemoración de la muerte de Néstor. Imagínate, María Herminia, si en el día de hoy Cristina no asistía al acto que se va a llevar adelante en el CCK y no se hubiera pronunciado como se ha pronunciado. Claro. ¿Cuáles hubieran sido las especulaciones? ¿Lo hubieran debilitado al presidente? ¿Lo hubieran denostado al presidente? Me parece que queda claro que la autoridad en la República Argentina la ejerce sin lugar a dudas el presidente de la Nación, es un sistema presidencialista y que tiene el absoluto apoyo de quienes formamos parte del Frente de Todos. Ahora hay que construir un apoyo mucho más amplio de absolutamente todos los sectores, porque tenemos que sacar a la Argentina adelante. Claro. Esa tiene que ser
nuestra prioridad, y esa Argentina que se vuelva a reconstruir sobre la base del empleo, sobre la base de la producción, sobre la base de la industrialización de la ruralidad, se construye con todos los sectores, no con un solo sector. Senadora, y voy a lo productivo, y usted entiende de esto. Yo hoy en lo que escribo en Infobae ponía un dato. Estamos exportando por un valor de tonelada aproximado 4 veces inferior al que importamos, y en valores referentes a principio del siglo, cuando Argentina tenía un cuarto de la del siglo pasado, no de este, un cuarto de la población. Un volantazo hay que dar, pero un volantazo concertado. Sí, leí la nota y coincido con ese planteo. Por eso te hablaba antes de la restricción de dólares, que ha sido la problemática recurrente de construir un modelo argentino. Ese modelo argentino no es un modelo de un partido político, tiene que ser un modelo político, una política de Estado. Ahora, que establezca un modelo económico para todos y todas. La carta de la vicepresidenta allí bien explícita la modalidad del argentino, más allá de la especulación de algunos sectores, de blanqueo, eso nadie lo ignora, o al menos muchos no lo ignoramos. Pero es verdad que el argentino, cuando siente temor, porque no ve el futuro, no ve el presente claro, bueno, sí puede, se atesora en dólar porque siente que de esa manera se guarda un poco más. Pero también quiero recordar que en épocas, por ejemplo, en el primer gobierno del presidente Néstor Kirchner, cuando se arregló con los acreedores, etcétera, en la época de La Baña y demás, la gente, el dólar estaba allí y el peso valía. Es decir, la confianza hace que la moneda no es que se desecha siempre y que Argentina no quiere su peso, no lo quiere en momentos complicados. Bueno, porque hay una historia en la República Argentina, y la verdad que eso no se le puede achacar a los argentinos y argentinas, que de buena fe tratan de refugiarse en una moneda que la sienten mucho más segura. Entonces la culpa no es de los argentinos y argentinas que de buena fe se refugian en el dólar. Estamos hablando de no los que recalientan el tipo de cambio con la clara voluntad de forzar a un proceso devaluatorio para ganar grandes sumas en detrimento de las grandes mayorías. Estamos hablando de los sectores medios de la República Argentina. La verdad es que me parece que no hay que achacárselo al pueblo argentino, que tiene una historia, y esa memoria histórica hace que se pretendan de alguna manera cubrir con una moneda que la estiman o la entienden más fuerte que la moneda, digamos, de curso legal en la República Argentina. Ahora, tenemos que ir hacia un proceso de reconstrucción del valor de la moneda argentina. Eso es soberanía monetaria, y eso tiene que formar parte de un gran acuerdo con absolutamente todos los sectores. Yo creo que tenemos una enorme oportunidad, María Herminia. Así es. Yo creo que tenemos una oportunidad. Senadora, 2 minutos más, por favor, porque son 2 temas que quiero simplemente conocer su opinión. Uno, también hay una cuestión, no hablemos de Entre Ríos, donde se entrevera todo, hablo de la toma de terrenos, pero por lo que uno ve en los mapas, inclusive acá en Rosario, es decir, es como que esto ha avanzado de una manera casi desorbitada. ¿No cree usted que también es un tema que tiene que tratar la política más temprano que tarde? Por supuesto. Y en primer lugar decir esto, ¿no? Las usurpaciones, y esto no estoy haciendo referencia a ningún caso en particular, porque la verdad que lo que coincido con vos, lo que está pasando en Entre Ríos, yo entiendo que es una cuestión de una disputa interna de una familia que está discutiendo o disputando en torno a una sucesión indivisa, ¿no? Porque también hay que aclarar que acá hay una disputa entre los hermanos Echeverre por la tenencia de sus propiedades. Así que quiero correr esta cuestión. Ahora, lo que digo es la propiedad privada es inviolable, y no lo digo yo, lo dice la Constitución de la Nación Argentina. Entonces, a partir de allí, sí me parece que en la Argentina tenemos que dar una discusión de fondo. Cuando el Papa Francisco habla de tierra, techo y trabajo, las 3 T,
está planteando de alguna manera una discusión que tiene que ver con el acceso a la vivienda, con el acceso al hábitat, con el acceso a la tierra. En la Argentina hay 9 millones de inquilinos. Y esto evidencia que no hemos trabajado lo suficiente o lo necesario para poder consolidar un proceso mediante el cual se pueda tener acceso a la vivienda, que es también otro derecho constitucional. Y el trabajo, el empleo, el poder trabajar la tierra, el poder producir alimentos es también un derecho humano. Entonces, me parece que tenemos que mirar despojándonos de cualquier cuestión ideológica respecto de esto, tenemos que mirar cómo compatibilizamos los derechos que están siempre en tensión y en cualquier sociedad, no solamente en la República Argentina, respetando las leyes. Y la última, senadora Sagnum, ¿cómo está el tema de esto que fue consensuado por todos, porque también por la oposición? Me refiero al planteo del Consejo Agroexportador Argentino. Bueno, la verdad es que yo mantengo contacto permanente con los miembros de ese Consejo Agroindustrial, como también mantengo contacto permanente con los sectores cooperativos, con los de los pequeños y medianos productores. Bueno, allí también es una tarea de diálogo la que nos tenemos que dar, porque la verdad es que yo no creo que sea todo blanco y negro. Nosotros tenemos que construir comunidad organizada, y en esa comunidad organizada tenemos que darle lugar a los pequeños y medianos productores, a los cooperativistas, a las distintas cooperativas que forman parte de lo que significa la producción de alimentos, y también tiene que estar sentado el sector agroindustrial, el sector exportador de materias con valor agregado, que es en definitiva lo que vos planteabas en tu nota, ¿no? Esta necesidad de fortalecer el valor en origen para aumentar las exportaciones en la República Argentina con valor agregado, porque eso significa empleo, significa arraigo, significa generar oportunidades. Así que creo que para hacer una síntesis de todo lo que estamos hablando, tenemos que salirnos de los blancos o negros y tenemos que transitar un amplio camino de consenso político, económico y social para salir de esta crisis. Así sea, así sea. Gracias, un cariño muy grande. Un abrazo enorme, Gracias. Un saludo, hasta luego. La senadora nacional María de los Ángeles Sagnum.